Hola, soy Elena de Audacia Abogados y en el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo aprobar un examen en Derecho. Como todos ustedes sabrán, hay muchos tipos de exámenes. Podemos hablar de exámenes tipo test, tipo desarrollo, examen oral o incluso en esta época en la que estamos ahora, un examen online. Si quieres saber cómo aprobar todos estos exámenes en Derecho, quédate conmigo. En primer lugar, hablaremos del examen tipo test. Muchos de nosotros muchas veces nos tenemos que enfrentar a un examen tipo test, sea por ejemplo en una asignatura más de matemáticas como puede ser la introducción a la economía o la contabilidad, o incluso en los exámenes parciales de otras asignaturas más de desarrollo como puede ser un examen de derecho mercantil. ¿Cuál es la clave de los exámenes tipo test? En primer lugar, aunque todo el mundo lo diga, es muy importante leer la pregunta. En el caso particular de Derecho, normalmente las preguntas son un calco de la ley o del manual. De allí que es muy importante haber estudiado a pies juntillas o exactamente cómo lo escribe la ley, y así es exactamente cómo se describirá la pregunta en nuestro examen tipo test. Normalmente a los profesores de Derecho les gusta poner dos respuestas casi idénticas con una diferencia de una coma o un o una palabra como y. Así que tenéis que tener muy en cuenta y leeros muy despacio tanto la pregunta como la respuesta, porque la trampa siempre estará en esa coma, ese o, este i o cómo se ha planteado la pregunta. Así que tenedlo en cuenta a la hora de hacer un examen tipo test. Si lo hacéis despacio y leéis cada pregunta y sus respuestas, os acordaréis exactamente de lo que habéis estudiado y cómo estaba escrito, así que no fallaréis. El segundo tipo de examen más común es el examen de desarrollo. Este es un tipo de examen que utilizan los profesores muchas veces en Derecho para comprobar nuestro vocabulario. Les interesa tanto la forma en la que construimos las frases como si estamos utilizando bien el lenguaje jurídico y los términos que se hayan visto en clase o que incluso están en la ley. Así que es muy importante para este tipo de examen prepararnos un vocabulario con las palabras que más salen o que mejor se ajustan al temario que vamos a ver en esta prueba. Luego, por otro lado, es muy importante haber tomado apuntes de la manera apropiada, porque los profesores que se toman ese tipo de examen tan al pie de la letra son los que también suelen dar apuntes y les gusta que les reproduzcamos sus apuntes exactamente como lo han dicho ellos. Si tenéis alguna duda sobre cómo tomar apuntes en Derecho, os dejo mi vídeo aquí arriba en el que explico cómo hacerlo según qué asignatura, y así lo tendréis mucho más fácil. El tercer tipo de examen más común en Derecho es el examen oral. Es muy importante prepararse mentalmente para este tipo de examen porque exige un nivel extra de nervios para algunas personas, yo diría para la mayoría de personas. Lo que más nos impone de este tipo de examen es que nunca antes lo hemos hecho. Es verdad que se parece un poco a una exposición en clase, pero no es exactamente igual porque ves que te están evaluando en ese mismo momento, y además el nivel de exigencia de los profesores y el contenido sobre el que lo estamos haciendo es muchísimo más complicado. Si alguno de ustedes tiene algún problema o alguna vez le ha sido un problema exponer, os dejo aquí mi vídeo en el que explico trucos sobre cómo exponer para que perdáis los nervios y os salga muy bien este examen. La pista es que tenemos que ir preparados y confiados. ¿Por qué? Porque los profesores, si ven que hay un atisbo de nerviosismo, van a intentar ahondar y hacernos más preguntas sobre ese tema a ver si flaqueamos. Así que hay que ir con confianza y hay que ir con tranquilidad. Si nosotros estamos tranquilos, lograremos transmitir todo lo que nos hemos aprendido y parecerá un examen perfecto. Llegamos al cuarto tipo de examen, que es el examen de moda en este momento, el examen online. Ese examen tiene ventajas y desventajas, depende mucho del tipo de sistema que se esté utilizando por nuestro profesor para hacernos el examen. Bien puede ser un examen escrito que estemos haciendo mientras nos esté vigilando el profesor de una manera telemática a todos los demás, teniendo la cámara encendida, el micrófono encendido, habiendo enseñado la habitación antes y que esta habitación no tenga ventanas para que nadie nos pueda chivar las respuestas. En fin, hay diferentes opciones. La opción que he hecho yo más veces ha sido un examen online en el que se nos ha dado un tiempo para realizar la prueba, normalmente un tiempo muy inferior al que se nos da a un examen cuando estemos en persona,
y la idea de que tenemos ese poco tiempo es para que no nos dé tiempo a copiar. Mi consejo es, como siempre, hay que estudiar antes, hay que preparárselo muy bien y no hay que tener tampoco esos nervios porque se nos esté viendo por la cámara o se nos esté escuchando por el micrófono, porque realmente lo único que tenemos que hacer es respirar, concentrarnos y sacar todo lo que hemos estudiado en ese examen. ¿Cuál es la estrategia si estamos ante un examen tipo test en el que tenemos poco tiempo porque es de forma online? Debemos concentrarnos en las preguntas cuya respuesta ya sabemos. Es decir, si por ejemplo estamos leyendo varias preguntas que no sabemos o pensamos que si le damos un poquito más de vueltas llegaremos al fondo de ese asunto, deberíamos dejarlas apartadas y seguir con aquellas de las que estamos seguros para ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es clave en los exámenes online. Luego, otra pista, si el examen tiene una parte en la que está escrito y otra parte en la que tenemos que exponer, es decir, hablar directamente con el profesor, sería muy parecido a lo que tenemos como un examen oral. El único plus que tenemos es que nos encontramos cómodamente en nuestra casa. Es verdad que estaremos bien vestidos para un examen y porque nos están grabando, pero no sentiremos tanto esos nervios del directo como serían aquellas si estuviéramos en un examen oral delante de los propios profesores. Así que tener en cuenta que ese es el punto positivo de tener un examen oral. Aunque nos estén examinando por la cámara, estamos en esa distancia y en la comodidad de nuestra casa, lo que nos hace sentir más confianza, como hemos dicho antes, que es muy importante, y más tranquilidad para poder exponer todo lo que nos sabemos. Por último y en quinto lugar, vamos a ver tips comunes para todos los exámenes. Os dejo mi vídeo en el que explico muy bien cómo hacer cualquier examen, pero os lo resumo aquí para que también lo tengáis en cuenta. Es muy importante la preparación previa y esa preparación se hace siempre con un calendario. Tenemos que sacar objetivos y un objetivo diario o semanal de temario que tenemos que preparar antes de ir a ese examen. ¿Por qué lo digo? Porque en Derecho es muy importante, ya que el contenido es mucho y tenemos otras asignaturas. Así que para que no se nos solapen dos exámenes y muchísimo material, tenemos que hacer ese tipo de agenda, ese tipo de calendario en el que hayamos escalonado las horas de estudio para que nos dé tiempo a llegar a todas y no tener que dejarnos una asignatura, porque como ya había comentado en otros vídeos, es muy malo para nosotros. Tanto anímicamente nos hace sentir un gran peso porque tenemos aún otra asignatura que sacar en la siguiente convocatoria, como económicamente porque su precio se dobla, como en general siempre está bien acabar ese temario porque el siguiente curso normalmente se basa sobre lo que ya hemos estudiado y si no lo hemos superado o nos falta ese conocimiento por no haberla estudiado a tiempo, nos será el doble de complicado entrar en la materia del siguiente curso para reincorporarnos teniendo ese hueco que nos falta de teoría. Así que por favor, hay que estudiar bien, hay que planificarse, que es lo más importante. Luego en el propio examen, sea del tipo que sea, salvo el oral, hay que controlar el tiempo, siempre hay que llevar un reloj analógico para que no nos lo quiten y hay que utilizar todo lo que sabemos, lo que hemos subrayado, lo que hemos resumido, lo que hemos ensayado en casa, hay que volcarlo, hay que hacerlo con tranquilidad y nos saldrá de la mejor manera. Os lo digo como mi experiencia personal. Siempre que estemos lo más tranquilos posible, nos sale el mejor examen y después simplemente miramos atrás con alegría porque lo hemos superado y ya es una cosa más que dejamos atrás. Espero que os haya gustado este vídeo. Soy Elena de Audacia Abogados. Si quieren saber muchísimo más sobre Derecho, cómo tomar apuntes, cómo es el primer año, cómo son las asignaturas y cómo aprobar la carrera y el máster, os espero en mi canal. No olvidéis suscribiros y darle a like a este vídeo y a todos los que os gusten, porque así me estáis ayudando mucho, tanto como yo os ayudo a vosotros. Os espero.